Hola, soy Milagros Alejandra. El día de hoy vengo a hablarles acerca de la comunicación humana a través de los principales conceptos que la definen, como también autores que hacen posible que podamos entender nuestro proceso interactivo. Entender a la comunicación humana es entender el proceso interactivo en el que intervienen dos o más personas, con elementos principales como el quién, hablando del emisor y receptor, el qué, siendo el mensaje que se piensa dar, el dónde, el contexto en el que nos situamos, el cómo, los canales por donde va dirigido el mensaje, y también el ruido, que son esas distracciones que no permiten que la comunicación sea plena. Finalmente, lo que se espera es una retroalimentación, esa reacción de emisor y receptor en el cual sea complementaria. Es claro que todo el tiempo estamos en comunicación, de manera consciente e inconsciente. La comunicación nos sirve para interactuar con quienes nos rodean, compartir sentimientos, emociones, ideas, influir en los demás, como también para tener un sentido de pertenencia. Nosotros podemos comunicarnos desde la dimensión biológica, aquella que nos hace pertenecientes a un espacio geográfico, como también aquello que aprendemos desde pequeños, el habla, la mirada, las señas, entre otras. Desde la parte psicológica es aquella que nos hace mantener las relaciones, esa autoconciencia o la capacidad de dar o también dar razón de sí, como también los significados específicos, como la metacomunicación. Como también desde la parte social son aquellas interacciones o roles intercambiables en la sociedad, sin olvidar la dimensión trascendental, aquella que es capaz de hacernos conocer el alma. Entendemos que la comunicación es a través del lenguaje, desde aquellos procesos sociales y actos comunicativos. Entre ellos están los tipos de comunicación, aquellos que son la comunicación intrapersonal, que es con uno mismo, y un proceso interno, siendo aquella que comienza con el yo. Por otro lado está la comunicación interpersonal, aquella que se puede dar con una o más personas. También es una retroalimentación cara a cara con una inmediatez y los roles fundamentos de las emociones. También podemos encontrar la comunicación intergrupal, aquella que es el entorno y la construcción de las leyes, como también la comunicación intragrupal, aquella que se recrea desde la cultura. Y también la comunicación masiva, aquella que cumple los roles de los medios de comunicación y la información mediada. Para definir a la comunicación humana y el proceso interactivo, nos situaremos en diferentes autores. Primeramente, Antonio Pasquali. Antonio Pasquali desarrolla la capacidad de comunicarse como instrumento de interacción y descubrimiento del otro. Comprender a la comunicación como comprenderla desde la manera bivalente, es decir, que trasciende o transmite y puede recibir o recibe quien puede transmitir. Ese proceso de compartir el conocimiento. Los humanos poseemos un consaber de la conciencia y la copresencia de ambos, que permiten una comunicación simétricamente o el entendimiento mutuo. Es esta la tríada del conocimiento, del saber y del comunicar, para maximizar el nivel de conocimiento y hacer un contrapeso a los grandes medios. Por otro lado, Humberto Maturana nos dice que el mundo en el que vivimos lo configuramos en la convivencia, cuando hablamos de lo interno y lo externo, comprendiendo la comunicación intrapersonal, aquella que configuramos con otros significados desde las relaciones sociales. Todos somos capaces de todo y lo único que permite no serlo es no querer hacerlo o querer ser, donde juega un papel importante la subjetividad humana como proyecto de vida. El mundo surge de la dinámica de nuestro operar como ser humano, desde la imaginación y la memoria. Existe una palabra que inventa Maturana, la autopoiesis,
Esta nos dice que es el proceso de construcción del sí mismo. Aquí, la percepción y la realidad juegan un papel importante, porque la realidad nos dice que es como una abstracción por medio de la cual se designa la existencia real y afectiva de los seres y las cosas, es decir, un sinónimo de verdad. Por otro lado, la percepción nos dice que es la capacidad de recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas que nos hacen comprender algo, entender y organizar los estímulos generados por el ambiente y darles un sentido. Por su parte, David Perlo, dentro de la respuesta a los estímulos, plantea distintas variables al momento de transmitir un mensaje y también nos proyecta a la comunicación interpersonal situando a los componentes de la comunicación, fuente, receptor, canal, ruido y mensaje desde un concepto diádico, de interdependencia mutua o recíproca. Aquí, si los mensajes han llegado con éxito uno al otro, da una verificación llamada feedback. El feedback orienta el control de información que debe existir entre la fuente y el receptor, en el cumplimiento de las transmisiones de mensajes y los futuros mensajes. Pero esta comunicación no se basa solo de forma física, no solo con ver a la otra persona, sino enfocarnos en la habilidad de proyectarnos en la personalidad del otro, es decir, mediante la empatía. Verlo menciona que dentro de las implicaciones para empatizar el humano debe desarrollar interpretaciones de sí mismo y de otros, que se van desarrollando conforme avanza el proceso de comunicación entre las personas. El ser humano comienza a tener un concepto general en la forma en la que conduce con otros, de cómo interpreta y de cómo actúa con respecto a él. La asertividad es la manera en cómo aprendemos a expresar las opiniones y los sentimientos en nuestras relaciones interpersonales. Dentro de nuestras relaciones sociales encontramos aquellas como el saber escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, saber pedir ayuda, dar instrucciones, pedir una disculpa, expresar nuestros sentimientos, como también el comprender los sentimientos de los demás. A su vez, enfrentar el enfado del otro. Como también podemos emplear el autocontrol y la toma de decisiones. Por otro lado, la resiliencia es aquella que nos da la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Es resistir, prepararse, recuperarse, adaptarse y crear una transformación. Se dice que una persona resiliente es el que comprende que es arquitecto de su propio destino y también de su alegría, teniendo introspección y capacidad de pensamiento crítico. Por otro lado, Edith Einstein nos dice que el fenómeno cognitivo no propiamente afectivo es la empatía, siendo la idea del instaurador de la fenomenología desarrollada y el conocimiento experimental del yo ajeno. Se puede dar la empatía y conocer la vivencia del otro sin que uno mismo se vea afectado por el sentimiento. Es la comprensión de todos los afectos que no sea el emocional. Ya que si bien Einstein consideraba que estamos en el mundo para servir a la humanidad. Nosotros como seres humanos no estamos construidos con estructuras cerradas. Al contrario, somos abiertos con inferioridad para las vivencias y los sentimientos ajenos. También poseemos una exterioridad para pensamientos, ideas y sentimientos propios, ya que la empatía nos permite la unión empática con otras personas desde lo afectivo y moralmente. De ahí proviene el concepto del vínculo afectivo, esa relación recíproca afectuosa y fuerte entre dos personas, lo que normalmente llamamos amor. El afecto se cultiva, se siembra y se mantiene, como un marco de confianza en el otro. Por otro lado, el apego es un mecanismo preprogramado que afecta toda gama de comportamiento posibilitado. Por ejemplo, la vinculación del bebé y la madre.
Es un objetivo biológico de promover la proximidad de protección y seguridad del cuidador y que permitirá la exploración de lo conocido. Ya sea según el desarrollo psicoevolutivo primero, que viene del apego y luego el vínculo. Invalida el sentido de considerar que sin la presencia de la conciencia y la experimentación, el mundo no puede ser constituido, pero se cree que desde el planteamiento husserliano es necesario analizar la intersubjetividad desde la sensación y el rol que cumple la percepción desde la objetividad del mundo real. Sabemos que la sociología ha estado presente en otras ramas como la antropología, la psicología, la lingüística, como en diferentes estudios sobre la comunicación individual o grupal. Son muchos los estudios realizados en comprender los modos de comunicación que la sociedad puede tener. Es por eso que Irving Goffman nos permite comprender al interaccionismo social por medio del uso de la metáfora teatral, aquella que experimentamos cuando vamos o nos situamos en cierto entorno. Goffman, a través de su teoría del enfoque dramatúrgico, nos muestra de qué manera en nuestro entorno interactuamos como si estuviéramos en una puesta en escena. Somos una persona y actuamos ante un público, es decir, con quienes entablamos una interacción. Esa apariencia normal, como la suponemos desempeñar al pertenecer a un grupo social, lo que estamos representando es definir una escenificación, dar una imagen valorizada de sí mismo. Estas asociadas según el ritual de símbolos presentadas dentro de un contexto o entorno donde estemos situados. La comunicación hace posible la relación entre las personas y está determinada por el contexto en el que se produce, es decir, toda comunicación exige un contexto, porque sin él no tendría significado. Así, verificamos que dentro del intercambio comunicativo estableciendo un diálogo o una interacción, los axiomas nos ayudan a recibir y comprender a nuestros semejantes. Es ese enfoque sistémico de la metacomunicación, descrita por Paul Watzlawick. Dentro de ello está esa verdad que se nos niega, el cual nos dice que es imposible no comunicarnos, ya que nosotros nos comunicamos de todas las formas, con miradas, con gestos, de manera verbal y no verbal. También nos dice que la comunicación tiene un contenido y una relación. A su vez, debe tener una puntuación de la secuencia de causa y efecto. Por otro lado, nos dice que también la comunicación humana puede ser analógica o digital. Y por último, nos dice que también con una interacción simétrica y complementaria. Bueno, pues después de este curso y la explicación que les he dado en este video, pues creo que podemos contestar a la pregunta que nos dice si hay posibilidad de una comunicación plena, total y real entre nosotros. Pues yo considero que sí. Creo que para que podamos tener una comunicación real y total, es necesario comprender tanto nuestro interior como el exterior y comprender que todos somos un mundo distinto, al cual con pues estas teorías es posible comprender por qué unos actúan de una forma y nosotros de otra forma, como también ponernos en el lugar de ellos y pues tener esas habilidades para poder tener una conversación y poder pues trascender, ¿no? Y podamos mantener esa interacción que nos pide para una sociedad más, pues más participativa, más que pueda ser capaz de no arraigarse o cerrarse a poder conocer qué hay más allá de lo que la mente o nuestros estudios nos permiten. Y creo que eso sería todo de mi parte y hasta luego.